Los nazis nunca descubrieron que un pastor ocultaba a 30 judíos bajo el suelo de la iglesia. André Lemaire. Intro. El descubrimiento imposible. 15 de agosto de 1944, 11:47 p.m. Iglesia de Saint-Pierre, Lille, Francia. El Hauptsturmführer Klaus Bärmann caminaba por la nave central de la iglesia con las botas resonando contra las piedras centenarias. Detrás de él, 8 soldados de las SS arrastraban detectores de metal, sondas, picos. Era la tercera inspección de esta iglesia en 6 meses. Cada vez, nada. Cada vez, la frustración crecía. Pero esta noche era diferente. Bärmann tenía información nueva. Un desertor francés había confesado bajo tortura que judíos estaban siendo escondidos en algún lugar bajo esta iglesia. No sabía exactamente dónde, pero insistía que existía un espacio subterráneo más allá de la cripta conocida. «Arranquen cada tabla del piso», ordenó Bärmann. «Si hay algo aquí, lo encontraremos». Lo que Bärmann no sabía era que en ese preciso momento, directamente bajo sus botas, a 6 metros de profundidad, 30 personas respiraban en silencio absoluto a través de tubos de ventilación del siglo XIV que los nazis nunca habían considerado buscar. Un laberinto medieval de túneles construidos durante la Guerra de los 100 años, olvidado por la historia, redescubierto por desesperación, convertido en el refugio más sofisticado del norte de Francia. Y ese refugio era operado no por soldados entrenados de la resistencia, sino por un pastor católico de 43 años llamado André Lemaire, quien antes de la ocupación nunca había mentido a nadie. Nunca había violado una ley. Nunca había imaginado que su iglesia de 700 años de antigüedad contendría la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que debía hacer. ¿Cuánto espacio necesitas para esconder 30 almas del infierno? Durante las siguientes 7 horas, las SS destrozarían esa iglesia buscando algo que sabían que existía. Perforarían pisos, demolerían altares menores, profanarían tumbas, pero nunca encontrarían los túneles. Y en ese fracaso, descubrirían algo que la arrogancia nazi rechazaba aceptar: que un hombre de Dios, armado solamente con fe medieval, ingeniería olvidada, había creado un santuario tan perfecto que era invisible incluso cuando lo pisaban. Esta es la historia de cómo un pastor francés utilizó arquitectura del siglo XIV para derrotar tecnología del siglo XX. Cómo 30 judíos vivieron bajo tierra durante meses sin que los nazis sospecharan nada. Y cómo una red de túneles construidos para escapar de ingleses en 1346 salvó vidas de alemanes en 1944. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios: ¿crees que podrías sobrevivir meses bajo tierra en completa oscuridad? ¿Qué harías para mantener la cordura? Los comentarios que más me impresionen los leeré en el próximo video. Parte 1. El hombre antes de la guerra. André Lemaire nació el 3 de marzo de 1901 en una granja a las afueras de Lille. El menor de 7 hermanos en una familia católica que medía devoción por generaciones. Su bisabuelo había sido sacristán, su abuelo diácono. Su padre leía las escrituras cada noche después de la cena con la misma regularidad que respiraba. Para André, el sacerdocio no fue elección sino destino que aceptó con tranquila certeza a los 12 años. Entró al seminario en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Lille estaba bajo ocupación alemana. Tenía 14 años y ya había visto cómo los soldados alemanes requisaban comida, arrestaban sospechosos, ejecutaban rehenes. Su memoria más temprana de injusticia. Un oficial alemán abofeteando a su madre por esconder pan extra, pan que ella había horneado para alimentar vecinos hambrientos. El oficial le gritó en alemán que las francesas debían aprender obediencia. Su madre,
mujer que nunca había levantado su voz en toda su vida, lo miró directamente y dijo en francés perfecto: «Puedes quitarme el pan, pero no puedes quitarme la humanidad». Esa frase se grabó en André como marca de fuego. La humanidad no era opcional. Era obligatoria incluso, especialmente cuando era peligrosa. Fue ordenado sacerdote en 1925 a los 24 años. Su primer destino fue una parroquia pequeña en los suburbios de Lille, pero en 1932 fue transferido a la iglesia de Saint-Pierre, una estructura masiva del siglo III, ubicada en el corazón histórico de la ciudad. Saint-Pierre no era simplemente iglesia, era catálogo arquitectónico de 8 siglos de construcción francesa. La nave principal databa de 1247, las capillas laterales de 1320, la torre del campanario de 1450, las ventanas de vidrio emplomado de 1580. Pero lo que hacía a Saint-Pierre verdaderamente única era lo que existía debajo. La cripta oficial, abierta a visitantes, contenía tumbas de nobles medievales y obispos muertos hacía siglos. Los turistas bajaban, tomaban fotos, leían inscripciones latinas, subían, impresionados por la antigüedad. Lo que los turistas nunca veían, lo que incluso la mayoría de sacerdotes que habían servido en Saint-Pierre nunca habían explorado, era lo que existía más allá de la cripta. Túneles. Decenas de túneles, construidos durante la Guerra de los 100 años, cuando Lille cambiaba de manos entre franceses e ingleses cada década. Los túneles servían múltiples propósitos: escape durante sitios, almacenamiento durante hambrunas, refugio durante bombardeos. Después de la Guerra de los 100 años, los túneles fueron gradualmente olvidados, sellados parcialmente, bloqueados por escombros, omitidos de registros oficiales. Para el siglo XX eran rumor, no realidad. Los sacerdotes viejos contaban historias sobre los túneles antiguos, pero nadie había explorado seriamente en décadas. André, con la curiosidad de un hombre de 30 años recién llegado a una iglesia de 700 años, decidió investigar. En 1933, con permiso del obispo y ayuda de 2 feligreses que trabajaban en construcción, comenzó a mapear sistemáticamente los espacios subterráneos de Saint-Pierre. Lo que encontró lo asombró. Más allá de la cripta turística, accesible a través de una puerta de piedra escondida tras un altar lateral dedicado a Santa Catalina, existía un sistema completo de túneles y cámaras. No eran simples pasajes angostos, eran espacios ingenieriles diseñados para sostener población considerable durante periodos extendidos. La cámara principal medía aproximadamente 8 metros por 12 metros, con techo abovedado de 3 metros de altura. Construcción de piedra sólida del siglo XIV, diseñada para soportar peso de la iglesia arriba sin colapsar. 3 túneles se ramificaban desde esta cámara. Uno llevaba a una salida sellada que originalmente emergía 2 calles más allá. Uno conectaba con el sistema de alcantarillado medieval. Uno terminaba en colapso de escombros después de 30 metros. André documentó todo, meticulosamente. Dimensiones, condiciones estructurales, ventilación, humedad. Escribió un informe de 18 páginas para el obispo describiendo los túneles como patrimonio histórico significativo que requiere preservación formal. El obispo, más preocupado por el presupuesto de la diócesis que por túneles del siglo XIV, archivó el reporte sin tomar acción. André, ligeramente decepcionado, pero no sorprendido por la burocracia eclesiástica, guardó sus mapas en un cajón de su escritorio y regresó a sus deberes pastorales normales. Misas, confesiones, bodas, funerales, el ritmo constante de vida parroquial que medía tiempo no en horas, sino en sacramentos. Durante los siguientes 7 años,
André mencionó los túneles ocasionalmente en conversaciones con feligreses interesados en historia local, pero mayormente permanecieron como curiosidad personal, un secreto arquitectónico que solo él y un puñado de personas conocían. Eso cambió completamente el 10 de mayo de 1940. Parte 2. La ocupación y el despertar. Las fuerzas alemanas invadieron Francia sin declaración de guerra a las 5:35 am del 10 de mayo de 1940. La estrategia Blitzkrieg funcionó con eficiencia aterradora. Para el 20 de mayo, las divisiones Panzer alemanas habían alcanzado la costa francesa en Abbeville, cortando las fuerzas aliadas en dos. Lille quedó atrapada en el bolsillo, rodeada, sometida a bombardeo constante. André pasó esos días en la cripta de Saint-Pierre, convertida temporalmente en refugio antiaéreo. Cientos de civiles se apretujaban bajo las bóvedas medievales mientras bombas alemanas caían arriba, haciendo temblar piedras de 700 años. Cada explosión lanzaba polvo antiguo desde las grietas en el techo. Los niños lloraban, las madres rezaban, los hombres miraban el techo con la expresión de quienes calculan probabilidades de supervivencia. André dirigía oraciones, distribuía agua, trataba de proyectar calma que no sentía, pero su mente, trabajaba en otro nivel. Miraba la puerta escondida detrás del altar de Santa Catalina, la entrada a los túneles más profundos que había mapeado en 1933. Si la cripta colapsaba bajo bombardeo directo, ¿podrían evacuar a la gente a los túneles? ¿Soportarían los túneles lo que la cripta no podría? No tuvo que descubrirlo. Lille se rindió el 31 de mayo después de resistencia heroica pero inútil. Los alemanes entraron a una ciudad destruida, conquistada, sometida. La ocupación inicial fue engañosamente civilizada. Los oficiales alemanes requisaron edificios importantes, pero trataron la población civil con corrección formal. Las tiendas reabrieron. Las escuelas reanudaron clases. La vida adoptó normalidad superficial que ocultaba control totalitario debajo. André continuó sus servicios religiosos. Los alemanes, pragmáticos sobre religión, permitían que las iglesias funcionaran siempre que los sacerdotes evitaran política. Era equilibrio precario. Puedes predicar sobre Dios, pero no sobre libertad. Puedes ofrecer consuelo espiritual, pero no inspirar resistencia. Durante los primeros meses, André respetó este equilibrio. No era cobardía sino pragmatismo. Confrontación directa resultaría en arresto, reemplazo por sacerdote colaboracionista, pérdida de toda influencia. Mejor mantener acceso a su congregación, preservar capacidad de ayudar discretamente. Las medidas antijudías comenzaron gradualmente en Francia ocupada durante el verano de 1940. Primero, censo obligatorio de todos los judíos. Luego, prohibición de empleos gubernamentales. Luego, expropiación de negocios judíos. Luego, restricciones de movimiento. Cada decreto era razonable, según lógica nazi. Juntos construían prisión. En septiembre de 1940, un feligrés llamado David Kaplan, dueño de sastrería en Lille durante 20 años, visitó a André en la rectoría adjunta a Saint-Pierre. David, hombre de 50 años con esposa y 2 hijos adolescentes, estaba aterrorizado pero tratando de mantener compostura. Padre André, ¿ha escuchado sobre las nuevas leyes? Dicen que debo registrarme como judío. Dicen que mi negocio será arianizado, sea lo que eso signifique. Mi familia ha vivido en Lille por 3 generaciones. Somos franceses. ¿Cómo puede Alemania decirnos que no somos franceses? André no tenía respuestas que ofrecieran consuelo real. David, las leyes son injustas, pero por ahora debemos obedecerlas mientras trabajamos para cambiarlas. Era consejo pastoral estándar, prudente, completamente inadecuado para la realidad que enfrentaban. Durante los meses siguientes,
André observaba la degradación sistemática de sus feligreses judíos. Conocía a estas familias personalmente. Había bautizado a algunos de sus hijos cuando se habían convertido al catolicismo. Había ofrecido últimos ritos a sus abuelos. Eran parte del tejido de su parroquia, su ciudad, su vida. En marzo de 1941, las primeras deportaciones comenzaron. No eran llamadas deportaciones, oficialmente, sino reubicaciones laborales o transferencias a campos de trabajo en el este. Pero André escuchaba rumores susurrados por feligreses, con conexiones en la resistencia. Estas reubicaciones eran viajes de un solo sentido a lugares donde judíos desaparecían. El punto de quiebre para André llegó el 12 de abril de 1941. 2 agentes de la Gestapo arrestaron a David Kaplan frente a su sastrería en pleno día. David no había violado ninguna ley, ni siquiera las leyes nazis. Simplemente era judío, y los nazis habían decidido que su presencia era inconveniente. La esposa de David, Rebecca, corrió a Saint-Pierre después del arresto, sollozando incontrolablemente. ¿Qué hago, padre? ¿A dónde lo llevaron? ¿Cuándo regresará? Mis hijos preguntan por su padre. ¿Qué les digo? André la abrazó. Dejó que llorara contra su hombro. Sintió su propia impotencia como peso físico. Después de que Rebeca se fue, André se arrodilló en la capilla vacía frente al crucifijo y rezó no pidiendo guía, sino exigiendo respuesta. ¿Qué quieres que haga? No soy soldado. No tengo armas. No tengo poder. Soy solo un sacerdote. Pero no puedo solo mirar. Si me pides que actúe, muéstrame cómo. La respuesta no llegó en voz divina ni visión mística. Llegó como memoria súbita. Los túneles. Los túneles medievales bajo Saint-Pierre que había mapeado en 1943. Espacios diseñados por ancestros para esconder personas durante guerra, olvidados por paz, disponibles por providencia. André subió a su oficina. Encontró sus mapas de 1933. Los extendió sobre su escritorio. Estudió las dimensiones, calculó capacidades, consideró logística. La cámara principal podía albergar cómodamente 30 personas con espacio para dormir, almacenamiento de comida, mínima privacidad. Los túneles proporcionaban múltiples rutas de escape si una entrada era comprometida. La ventilación natural a través de grietas en la mampostería antigua era suficiente para sostener vida indefinidamente. Era posible. Técnicamente, arquitectónicamente, prácticamente posible. La pregunta no era si podía hacerse. La pregunta era si debía hacerse. Y más fundamentalmente, ¿tenía derecho André Lemaire, sacerdote católico sin autorización de obispo, resistente sin entrenamiento de la resistencia, ciudadano francés bajo ocupación alemana? Tenía derecho a decidir unilateralmente convertir propiedad de la Iglesia en refugio para personas que el Estado alemán consideraba criminales? Pasó esa noche sin dormir, luchando con la pregunta. Hacia el amanecer, encontró su respuesta no en teología compleja, sino en evangelio simple. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Los judíos de Lille eran sus hermanos más pequeños. Cristo comandaba acción, no contemplación. A la mañana siguiente, André comenzó la construcción del refugio más sofisticado del norte de Francia. Parte 3. La construcción del refugio. André entendió inmediatamente que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda, pero ayuda de personas que entendieran completamente los riesgos y aceptaran participar por convicción genuina, no por coerción o manipulación. Su primer recluta fue Marcel Fontaine, feligrés de 58 años que había trabajado como ingeniero de minas antes de retirarse. Marcel conocía estructuras subterráneas, evaluación de riesgos de colapso, sistemas de ventilación. Era exactamente la experticia que André necesitaba.
Cuando André le explicó el plan en confesión privada, usando el sacramento para garantizar secreto absoluto, Marcel escuchó sin interrumpir. Después de que André terminó, Marcel respondió con una pregunta. ¿Está dispuesto a morir por esto, padre? Sí, respondió André sin hesitación. Bien, porque si nos descubren, moriremos. Todos nosotros. Pero prefiero morir haciendo algo correcto que vivir haciendo nada. Cuente conmigo. El segundo recluta fue Henri Dubois, carpintero de 42 años, cuya familia había sido miembro de Saint-Pierre por 4 generaciones. Henri traería habilidades de construcción y acceso a materiales sin levantar sospechas. El tercer recluta fue Simone Laurent, viuda de 35 años que trabajaba como enfermera en el hospital de Lille. Simone proporcionaría conocimiento médico crítico para manejar enfermedades, lesiones, emergencias que inevitablemente ocurrirían en espacio confinado subterráneo. André mantuvo el grupo inicial pequeño intencionalmente. Cada persona adicional era punto potencial de fallo. 3 personas, además de él mismo, era el mínimo necesario para hacer el proyecto viable sin comprometer seguridad. La construcción comenzó en mayo de 1941 y requirió 6 semanas de trabajo nocturno cuidadoso. No estaban construyendo el refugio desde cero, sino adaptando infraestructura existente, haciendo modificaciones que maximizarían habitabilidad mientras minimizaban evidencia de ocupación reciente. Marcel lideró la evaluación estructural. Inspeccionó cada centímetro de la cámara principal, golpeando piedras, buscando grietas, evaluando estabilidad. Su veredicto: sólido como el día que fue construido. Estos medievales sabían lo que hacían. Esta estructura soportará otros 700 años fácilmente. La ventilación era preocupación crítica. Marcel identificó 3 chimeneas de ventilación naturales, pasajes angostos en la mampostería que originalmente drenaban humedad, pero también permitían circulación de aire. Amplió cuidadosamente estos pasajes, removiendo escombros acumulados de siglos, hasta que el flujo de aire mejoró significativamente. Instaló rejillas de metal en las aberturas superiores, camufladas para parecer desagües ordinarios de la iglesia, que prevenían que animales o escombros bloquearan ventilación. Con estas chimeneas funcionando apropiadamente, calculó Marcel, este espacio puede sostener cómodamente 30 personas indefinidamente sin riesgo de asfixia por CO2. Henri construyó literas de madera contra las paredes de piedra, estructuras de 3 niveles que maximizaban espacio vertical. Construyó mesas plegables, estantes de almacenamiento, incluso particiones privadas básicas usando tela colgada en marcos de madera. Cada pieza de mobiliario era diseñada para desmontarse rápidamente si necesitaban evacuar el espacio. Simón estableció estación médica en una esquina de la cámara, equipada con suministros básicos, vendajes, antisépticos, aspirinas, medicamentos para enfermedades comunes. También preparó área de cuarentena separada por cortina, donde personas enfermas contagiosas podían ser aisladas sin infectar a otros. André resolvió el problema del sanitario con combinación de pragmatismo medieval y necesidad moderna. Los túneles originalmente conectaban con el sistema de alcantarillado medieval de Neuve-Saint-Notre, Lille, construcción del siglo XV que todavía funcionaba perfectamente. Estableció letrinas simples sobre una conexión directa al alcantarillado, asegurando que desperdicios fueran evacuados automáticamente sin crear olores o problemas sanitarios. El agua era más complicado. No había plomería en los túneles originalmente. André improvisó instalando serie de barriles grandes llenos de agua potable, reabastecidos semanalmente a través de viajes nocturnos cuidadosos. Cada barril contenía aproximadamente 100 litros, y con 6 barriles rotados constantemente, mantenían suministro de agua fresca de 600 litros.
suficiente para 30 personas durante 2 semanas si se racionaba cuidadosamente. La iluminación era otro desafío. Electricidad era obviamente imposible sin riesgo de detección. En cambio, acumularon velas, lámparas de aceite y después de que la guerra avanzara, lámparas de baterías básicas. Establecieron protocolo estricto, luz mínima necesaria para función, completa oscuridad durante alertas de peligro. Pero el elemento más crítico del refugio no era físico, sino operacional: el sistema de entrada y alarma. El acceso al refugio era a través de la puerta de piedra escondida detrás del altar de Santa Catalina. Esta puerta había existido por siglos, pero era prácticamente desconocida porque el altar la ocultaba completamente. Para abrir la puerta, había que mover el altar, que pesaba aproximadamente 300 kilogramos, demasiado pesado para mover rápidamente. Henry diseñó solución ingeniosa. Instaló sistema de poleas escondidas en la estructura del altar, que permitía a una persona sola moverlo horizontalmente sobre rieles lubricados. El movimiento parecía imposible, como si el altar se deslizara mágicamente, pero era pura mecánica. El tiempo requerido para mover el altar, abrir la puerta y que grupo de personas bajara las escaleras a los túneles. Aproximadamente 3 minutos con práctica. 3 minutos era eternidad si los nazis entraban con sospecha, pero era manejable si tenían advertencia adelantada. Para proporcionar esa advertencia, André estableció red de vigías, feligreses de confianza, posicionados estratégicamente alrededor de Saint-Pierre, observaban actividad alemana. Si veían tropas acercándose a la iglesia, activaban sistema de alerta. El sistema era elegantemente simple: campana de la iglesia. Saint-Pierre tenía 3 campanas en su torre. Normalmente, diferentes patrones de repique indicaban diferentes eventos religiosos. Repique único para misa diaria, repique doble para domingos, repique triple para festivales mayores. André estableció nuevo código. Repique cuádruple rápido significaba peligro inmediato. Era patrón que nunca ocurría naturalmente en contexto religioso. Así que cualquier refugiado en el edificio reconocería instantáneamente la alarma. Cuando terminaron la construcción en julio de 1941, André realizó inspección final. Bajó a la cámara principal, ahora transformada de ruina olvidada a refugio funcional. Las literas de madera parecían primitivas, pero eran sólidas. La estación médica estaba organizada meticulosamente. Los barriles de agua estaban llenos. Las velas estaban apiladas. El sistema de alcantarillado funcionaba. Era espartano, claustrofóbico, incómodo, pero era seguro. Y en Francia ocupada de 1941, seguridad valía más que comodidad. «Está listo», declaró Marcel. «Ahora solo necesitamos las personas para llenarlo». Las personas llegarían más pronto de lo que anticipaban. Parte 4. Los primeros refugiados. El primer refugiado llegó el 15 de julio de 1941, solo 2 semanas después de que el refugio estuviera completo. Era mujer de 63 años llamada Sarah Goldstein, viuda de farmacéutico, abuela de 5 nietos. Había recibido orden de deportación a campo de trabajo en el este y enfrentaba arrestos si no se presentaba voluntariamente en 2 días. «No soy ingenua, padre», dijo Sara en voz temblando pero firme. «Sé lo que significan estos campos de trabajo. He escuchado las historias susurradas. Si voy, no regresaré. Pero tengo 63 años. He vivido vida plena. Lo que no puedo soportar es la idea de que mis nietos crezcan pensando que su abuela fue simplemente a algún lugar y nunca regresó. Quiero que sepan que luché para quedarme, que alguien intentó salvarme, que importaba lo suficiente para que gente arriesgara algo». André miró a esta mujer anciana, cuya única transgresión contra el Estado alemán era haber nacido judía.
y tomó decisión que definiría los siguientes 3 años de su vida. Sara no irá a ningún campo. Se quedará aquí, bajo Saint-Pierre, donde estará segura. Le prometo esto ante Dios. Sara comenzó a llorar. No lágrimas de desesperación, sino de alivio, gratitud, incredulidad de que alguien se preocupara lo suficiente para arriesgarse. Esa noche, André la guió por primera vez al refugio subterráneo. Descendieron las escaleras de piedra desgastadas por siglos de pies. Atravesaron la cripta turística con sus tumbas iluminadas por velas. Llegaron al altar de Santa Catalina. Marcel, esperando allí, activó el mecanismo de poleas. El altar se deslizó suavemente. La puerta de piedra se abrió, revelando oscuridad más allá. André encendió lámpara de aceite y guió a Sara hacia abajo. El aire era fresco, ligeramente húmedo. Olía a piedra antigua. Alcanzaron la cámara principal. Sara miró alrededor con ojos ampliándose. ¿Cuánto tiempo debo quedarme aquí?, preguntó. Hasta que sea seguro, respondió André. Podría ser semanas, podría ser meses. No lo sé. Sara asintió lentamente, procesando lo que significaba. Vivir bajo tierra indefinidamente, separada de familia, dependiente completamente de extraños para sobrevivir. Entonces será mejor que me acomode, dijo finalmente con humor seco que André instantáneamente amó. Durante las siguientes semanas, Sara se adaptó a vida subterránea con resiliencia que asombraba a todos. Estableció rutina. Despertaba a las 7 a.m. por reloj interno, hacía ejercicios ligeros para mantener circulación, leía libros que André traía, escribía cartas a su familia que nunca podría enviar, pero que documentaban sus pensamientos. André visitaba diariamente, trayendo comida fresca, noticias del mundo arriba, conversación. Sara le enseñaba yiddish, él le enseñaba latín. Discutían teología, filosofía, significado del sufrimiento. Sara tenía mente aguda moldeada por décadas de lectura voraz, y André encontraba sus conversaciones intelectualmente estimulantes en formas que predicar a congregación promedio nunca era. El segundo refugiado llegó en agosto. Isaac Levy, hombre de 41 años que había sido profesor de matemáticas en Universidad de Lille hasta que judíos fueron prohibidos de enseñar. Isaac había sido arrestado por violar toque de queda. Escapó de custodia policial. Durante transferencia, estaba siendo cazado activamente por la Gestapo. André lo aceptó sin pregunta. Isaac se unió a Sara en el refugio. En septiembre llegó familia completa. Los Rosenberg, padres con 3 niños de edades 7, 9 y 11. Habían estado escondidos en granja afuera de Lille, pero Granjero había sido arrestado por razones no relacionadas, exponiendo a familia. Necesitaban nuevo refugio urgentemente. André vaciló. 3 niños representaban desafíos únicos. Los niños hacen ruido, necesitan estímulo, se enferman más frecuentemente que adultos. Pero mirar a esos 3 rostros aterrorizados, entender que rechazarlos significaba condena de muerte, hizo la decisión automática. Los Rosenberg bajaron al refugio. La población subterránea ahora era 8. Para diciembre de 1941, después de Pearl Harbor y entrada de Estados Unidos en la guerra, las deportaciones de judíos desde Francia ocupada se intensificaron dramáticamente. Los nazis necesitaban mostrar progreso en su solución final, y Francia tenía población judía conveniente para procesar. Los refugiados llegaban a Saint-Pierre en flujo constante. Llegaban referidos por redes de resistencia que sabían sobre el refugio. Llegaban enviados por otros judíos que habían sido ayudados antes. Llegaban desesperados, preguntando directamente si André podía ayudar, apostando vidas en corazonada de que un sacerdote católico podría tener compasión. André nunca rechazó a nadie que necesitara ayuda genuinamente. Para marzo de 1942,
El refugio albergaba 22 personas. Para junio, 29. Para agosto, 31. Uno más de la capacidad cómoda de 30 que Marcel había calculado originalmente. 31 personas viviendo bajo iglesia medieval, invisibles al mundo arriba, mantenidas vivas por red pequeña de conspiradores, arriesgando todo. La logística de sostener 31 personas bajo tierra era abrumadora. Cada persona necesitaba aproximadamente 1 kilogramo de comida diariamente. 31 kilogramos diarios significaban 217 kilogramos semanalmente. André no podía comprar esa cantidad sin levantar sospechas, así que recurrió a red de feligreses que contribuían porciones pequeñas. 1 kilo aquí, medio kilo allá, agregándose a suministro colectivo. El agua era aún más desafiante. 31 personas consumían aproximadamente 60 litros diarios, 420 litros semanalmente. Los barriles necesitaban reabastecimiento constante, requiriendo viajes nocturnos peligrosos con cubetas pesadas. Los suministros médicos se agotaban constantemente. La gente viviendo en condiciones subterráneas apretadas desarrollaba infecciones respiratorias, problemas de piel, deficiencias vitamínicas. Simón trabajaba incansablemente, tratando pacientes con recursos limitados, improvisando tratamientos cuando medicamentos apropiados no estaban disponibles. Pero el desafío más difícil no era físico, sino psicológico. Mantener 31 personas mentalmente estables mientras vivían en condiciones que desafiaban la cordura. Parte 5. La vida bajo tierra. Los seres humanos no fueron diseñados para vivir bajo tierra. Evolucionamos bajo cielo abierto, con luz solar regulando ritmos circadianos, horizonte proporcionando sensación de espacio, aire fresco renovando pulmones. Remover estos elementos básicos de existencia humana crea deterioro psicológico que médicos después de la guerra categorizarían como síndrome de confinamiento subterráneo. Los refugiados bajo Saint-Pierre experimentaban este síndrome en formas que variaban por individuo, pero seguían patrones predecibles. Fase 1. Primeras 2 semanas. Alivio y optimismo. Los refugiados, recién escapados de peligro inmediato, sentían gratitud abrumadora por estar vivos y seguros. El espacio subterráneo parecía aventura temporal. Pronto terminaría cuando la guerra cambiara. Personas se adaptaban con entusiasmo, establecían rutinas, conversaban animadamente. Era casi festivo. Fase 2. Semanas 3 a 8. Ajuste y aburrimiento. La realidad de confinamiento se establecía. Los días se fusionaban en monotonía sin ritmo natural de luz solar para marcarlos. Las personas desarrollaban irritabilidad, se frustraban por cosas pequeñas que nunca antes habrían notado. Discusiones estallaban sobre trivialidades. Cómo colgar ropa mojada, cuánta agua alguien usaba para lavarse, si alguien roncaba demasiado fuerte. Pero estas eran fricciones manejables de convivencia forzada. Fase 3. Mes 3 en adelante. Deterioro psicológico. Algunos refugiados comenzaban a mostrar síntomas más serios: depresión profunda, ansiedad extrema, disociación de realidad. Un hombre de 35 años desarrolló agorafobia inversa. Terror pánico cuando se le preguntó si quería salir brevemente a aire fresco de noche. Había estado bajo tierra tan largo que la idea de espacio abierto lo aterrorizaba. Una mujer de 42 años desarrolló insomnio tan severo que permanecía despierta por días. Alucinaba voces. Un adolescente de 16 años dejó de hablar completamente. Respondía solo con gestos. Había retraído tan profundamente que palabras parecían innecesarias. André enfrentaba estos problemas psicológicos con combinación de pastoral y práctica. Instituía rutinas estructuradas que daban sentido de normalidad.
Comidas a horas fijas, oraciones comunitarias por la mañana y la noche, clases educativas donde refugiados enseñaban sus habilidades a otros. Isaac Levy, el ex profesor de matemáticas, daba lecciones a los niños. Sarah Goldstein enseñaba Yiddish. Un refugiado que había sido músico profesional daba lecciones de teoría musical, aunque instrumentos, obviamente, estaban prohibidos por ruido. Estas actividades intelectuales proporcionaban estructura y propósito que combatían la desesperación. André también implementaba lo que llamaba hora de luz solar simulada. Una vez por semana, generalmente domingo después de la misa nocturna cuando la iglesia estaba cerrada, permitía a refugiados en grupos pequeños subir brevemente a la nave principal de la iglesia. Podían caminar bajo ventanas de vitral, mirar hacia el techo alto, sentir espacio vertical que era negado bajo tierra. Era peligroso permitir que 30 personas subieran por una hora expuesta, pero André juzgaba que el beneficio psicológico valía el riesgo. Los refugiados describían estas horas de luz simulada como lo más cercano a experiencia religiosa. Un hombre dijo: «Cuando entré a la nave después de 3 meses bajo tierra y miré hacia arriba, vi el techo abovedado y las ventanas, y lloré. No de tristeza, sino de recordar que el mundo era grande, que la belleza todavía existía, que no estaba enterrado vivo, sino temporalmente escondido». Los niños eran los más resilientes y los más vulnerables. Los 3 hijos Rosenberg, Mark, 7 años, Elena, 9 años, y David, 11 años. Inicialmente trataron la vida subterránea como aventura prolongada. Jugaban juegos de imaginación, creaban historias sobre ser exploradores de cuevas o mineros de tesoro. Pero después de meses, el impacto se volvía visible. Mark desarrolló pesadillas intensas. Despertaba gritando sobre paredes, aplastándolo. Elena comenzó a tirarse compulsivamente el cabello, desarrollando parches de calvicie que preocupaban a Simón médicamente. David, el mayor, se volvió protector obsesivo de sus hermanos menores. Trataba de actuar como adulto pequeño. Cargaba peso emocional que ningún niño de 11 años debería llevar. Los padres Rosenberg, Bernard y Miriam luchaban con culpa abrumadora. Habían salvado a sus hijos de deportación, pero ¿a qué costo? ¿Los estaban traumatizando de maneras que los marcarían de por vida? ¿Era supervivencia física superior a destrucción psicológica? André pasaba horas aconsejando a los Rosenberg, tratando de aliviar su culpa. Sus hijos están vivos, les recordaba. Vivos significa posibilidad. Cuando termine la guerra, con ayuda apropiada, se recuperarán. Pero solo pueden recuperarse si sobreviven. Están haciendo lo correcto, aunque no se sienta correcto. Los adultos mayores enfrentaban desafíos diferentes. Sarah Goldstein, ahora de 64 años y habiendo vivido bajo tierra por un año completo, desarrollaba artritis exacerbada por humedad constante y falta de movimiento. Sus manos se hinchaban dolorosamente. Caminar se volvía difícil, pero se negaba a quejarse. «He vivido 64 años buenos», decía. «Si estos últimos años son incómodos, es precio pequeño por continuar viviendo». Un refugiado de 70 años llamado Solomon Hirsch desarrolló demencia acelerada por aislamiento y privación sensorial. Comenzó olvidando cosas pequeñas. ¿Dónde estaba su litera? ¿Qué había desayunado? El nombre de su compañero de refugio. Eventualmente olvidaba dónde estaba, completamente. Preguntaba repetidamente por qué estaba en cueva. Se agitaba cuando le recordaban la realidad de la guerra arriba. Simón lo trataba con paciencia y medicación limitada, pero la demencia progresaba inevitable. Solomon murió en abril de 1943 de neumonía, el primer refugiado en fallecer bajo Saint-Pierre.
André realizó servicio fúnebre simple en la cámara subterránea, 30 voces susurrando Kaddish en oscuridad. Enterrar a Solomon presentaba dilema. No podían llevar el cuerpo arriba para entierro apropiado sin riesgo de descubrimiento. En cambio, Marcel identificó sección sellada de los túneles, un colapso antiguo que creaba espacio más allá de acceso. Movieron el cuerpo allá. Lo envolvieron en sábanas limpias, apilaron piedras sobre él. Era cripta improvisada, respetuosa pero primitiva. La muerte de Solomon cambió atmósfera bajo tierra. Las personas habían mantenido optimismo diciendo, esto es temporal. Sobreviviremos, volveremos a vida normal. Pero la muerte demostraba permanencia de su situación. No era suspensión temporal de vida. Era forma alternativa de vida, completa con todos los elementos de existencia humana, incluyendo muerte. Los refugiados se volvían más serios, menos esperanzados, más resignados, pero también más unidos. Enfrentar muerte juntos, honrar vida perdida juntos, creaba solidaridad que trascendía diferencias individuales. André observaba esta transformación y entendía algo profundo sobre naturaleza humana. La gente puede sobrevivir condiciones casi insoportables si tienen propósito y comunidad. El refugio subterráneo no era solo espacio físico, sino ecosistema social, donde 31 individuos habían formado tribu temporaria unida por necesidad mutua de supervivencia y consuelo mutuo frente a desesperación. Pero este ecosistema frágil dependía completamente de que su existencia permaneciera secreta de los nazis. Y los nazis estaban cada vez más sospechosos de que algo ocurría bajo Iglesias de Francia ocupada. Parte 6. La red operacional. Mantener 31 personas escondidas bajo tierra requería más que espacio físico. Requería red logística compleja que funcionara con precisión de relojería suiza. André, quien antes de la guerra nunca había manejado nada más complicado que horarios de misa, se convirtió en maestro de operaciones clandestinas. La red de apoyo alrededor de Saint-Pierre creció orgánicamente, reclutando personas basadas en confianza y necesidad. Para 1943, aproximadamente 50 personas sabían sobre el refugio y contribuían de diferentes maneras. Cada persona entendía que detección significaba muerte no solo para ellos, sino para 31 personas bajo tierra. Marcel Fontaine, el ingeniero de minas retirado, manejaba mantenimiento estructural. Inspeccionaba mensualmente los túneles buscando signos de deterioro, grietas en piedra, filtraciones de agua, problemas de ventilación. Después de tormenta severa en marzo de 1943, una de las chimeneas de ventilación se bloqueó con escombros. Marcel pasó 6 horas durante la noche desatascándola, trabajando en oscuridad completa para evitar detectar luz. Su esfuerzo previno crisis de CO2 que habría sido catastrófica. Henri Dubois, el carpintero, manejaba mantenimiento de literas y mobiliario. Las literas de madera deterioraban bajo uso constante y humedad. Henri las reparaba regularmente, reemplazaba tablones podridos, reforzaba uniones debilitadas. También construía mejoras sutiles basadas en retroalimentación de refugiados, estantes adicionales, cortinas de privacidad mejoradas, tablero de juegos plegable donde la gente podía jugar ajedrez o cartas. Simone Laurent, la enfermera, expandió su rol de cuidado médico a higiene y salud pública. Implementaba estricto protocolo de saneamiento, lavado obligatorio de manos antes de comidas, limpieza semanal profunda de todas las superficies, cuarentena inmediata de cualquiera mostrando síntomas de enfermedad contagiosa. Sus medidas prevenían epidemias que fácilmente habrían devastado población confinada. Simón también manejaba procedimientos médicos que requerían secreto absoluto. Cuando una mujer refugiada quedó embarazada, en circunstancias dolorosas que nadie preguntaba,
Simone arregló aborto discreto usando medicamentos obtenidos a través de contactos en hospital. La mujer sobrevivió, físicamente intacta, pero emocionalmente destrozada. Simone pasaba horas con ella después, ofreciendo consejo y presencia compasiva. Otro refugiado desarrollaba apendicitis aguda. Simone diagnosticaba la condición rápidamente, pero enfrentaba dilema imposible. Cirugía de emergencia era necesaria para salvarlo. Pero cirugía requería hospital. Hospital requería identificación. Identificación lo expondría como judío. Simone contactaba a cirujano simpatizante que aceptaba operarlo en la clandestinidad, en el sótano del hospital durante la noche, sin registros oficiales. La operación tenía éxito. El hombre sobrevivía. La adquisición de comida era responsabilidad compartida entre múltiples feligreses. André establecía sistema rotativo, donde diferentes personas contribuían pequeñas cantidades semanalmente. Un granjero donaba verduras. Un panadero contribuía pan viejo que legalmente debía descartar, pero que era perfectamente comestible. Un carnicero proporcionaba cortes de carne rechazados por clientes elegantes pero nutritivos. Este sistema distribuido era genial. Ninguna persona sola compraba cantidades sospechosas. 31 personas requerían 31 kilogramos de comida diariamente, pero ningún contribuyente individual manejaba más de 2 kilogramos semanalmente, cantidad completamente normal para familia francesa. El transporte de suministros al refugio ocurría durante ventanas específicas de oportunidad. Henri había identificado patrón en patrullas nocturnas alemanas. Entre 2:30 am y 3:15 am había brecha de 45 minutos cuando ninguna patrulla pasaba cerca de Saint-Pierre. Durante esta ventana, voluntarios movían suministros desde puntos de recolección distribuidos hasta la iglesia, bajándolos rápidamente a los túneles. Era trabajo físicamente demandante y peligrosamente expuesto. Violación de toque de queda significaba arresto automático si eran atrapados. Pero nunca lo fueron. 45 minutos era suficiente si trabajabas eficientemente y mantenías nervios calmados. La comunicación con el mundo exterior era manejada por Thérèse Moreau, joven de 22 años que trabajaba como operadora de telegrama en la oficina postal de Lille. Thérèse tenía acceso a comunicaciones y podía interceptar mensajes relacionados con operaciones antirresistencia o planificación de redadas. Cuando detectaba algo relevante, pasaba advertencias discretas a André a través de confesión inventada o conversación casual después de misa. Thérèse salvó el refugio al menos 3 veces proporcionando advertencias adelantadas sobre inspecciones nazis planeadas de iglesias. Cada advertencia permitía a André implementar protocolos de seguridad adicionales. Silencio absoluto bajo tierra. Altar de Santa Catalina reforzado con polvo antiguo, que lo hacía parecer no movido en años. André ensayando respuestas a interrogaciones potenciales. La inteligencia era proporcionada por Maurice Klein, judío que había evitado detección falsificando documentos de identidad que lo identificaban como católico. Maurice trabajaba como traductor para administración alemana, dándole acceso a documentos clasificados sobre operaciones antijudías. Copiaba información relevante, memorizando detalles que no podía físicamente robar, transmitiéndola a André durante encuentros cuidadosamente orquestados que parecían coincidencias casuales. El rol de Maurice era increíblemente peligroso. Cualquier error, cualquier sospecha, resultaría no solo en su propio arresto, sino en exposición catastrófica de toda la red. Pero Maurice operaba con sangre fría de jugador de póker profesional, nunca mostrando nerviosismo, siempre proyectando lealtad perfecta a sus empleadores alemanes. André coordinaba a estas personas diversas sin jerarquía formal. No había reuniones de grupo, sin documentos escritos,
sin títulos oficiales. Cada persona conocía solo lo que necesitaba saber para su rol específico. Si alguien era capturado y torturado, no podría comprometer toda la red porque no conocía toda la red. Era estructura celular clásica de resistencia, implementada por sacerdote que nunca había leído manual de operaciones clandestinas, pero que entendía intuitivamente principios de compartimentación y seguridad. Pero a pesar de todas las precauciones, secretos perfectos son imposibles. Los nazis estaban acercándose y para agosto de 1944 tenían sospecha específica sobre Saint-Pierre. Parte 7. La presión aumenta a los oficiales de inteligencia alemanes. En 1960, Lille no eran estúpidos. Para 1944, después de 4 años de ocupación, habían desarrollado sofisticación sobre tácticas de resistencia francesa. Entendían que judíos estaban siendo escondidos, que redes existían para moverlos y sostenerlos, que ciertas organizaciones, especialmente iglesias, eran probables puntos de refugio. Las iglesias eran objetivo obvio por varias razones. Estructuras grandes con múltiples habitaciones, clero con autoridad moral, que los nazis evitaban confrontar directamente sin causa, acceso público constante que permitía tráfico de personas sin levantar sospechas, y arquitectura antigua que a menudo incluía espacios subterráneos. El Hauptsturmführer Klaus Barbmann, oficial de la Gestapo encargado de operaciones antirresistencia en Lille, había desarrollado teoría. Basándose en análisis estadístico de judíos conocidos anteriormente en Lille versus judíos deportados efectivamente, aproximadamente 300 judíos estaban faltando. Estos faltantes estaban siendo escondidos en algún lugar. Y Barbmann creía que las iglesias estaban involucradas. Ordenó inspecciones sistemáticas de todas las iglesias mayores en Lille. Cada iglesia sería registrada minuciosamente, comenzando con las más grandes y arquitectónicamente complejas. Saint-Pierre, con su construcción del siglo XIII y cripta conocida, estaba en la lista. La primera inspección de Saint-Pierre ocurrió en septiembre de 1943. 4 soldados alemanes, acompañados por ingeniero estructural, pasaron 6 horas explorando la iglesia. Midieron dimensiones, compararon con planos arquitectónicos del archivo municipal, buscaron discrepancias que indicaran espacios ocultos, encontraron la cripta turística, inspeccionaron las tumbas, golpearon las paredes, usaron detectores de metal. Pero nunca notaron el altar de Santa Catalina como diferente de otros altares laterales. No tenían razón para moverlo. No vieron evidencia de que fuera móvil. André, presente durante toda la inspección, proyectaba cooperación serena. Respondía preguntas honestamente sobre historia de la iglesia. Proporcionaba acceso a todas las áreas que solicitaban. Nunca mostraba nerviosismo. Su desempeño era perfecto porque era genuino. Creía completamente que lo que hacía era correcto bajo ley de Dios, lo cual para él era única ley que importaba verdaderamente. Bajo tierra, 31 personas permanecían en silencio absoluto por 6 horas. Habían practicado esto docenas de veces durante simulacros, pero nunca con nazis literalmente arriba inspeccionando. El sonido de botas en el piso de piedra de la cripta directamente sobre sus cabezas era aterrador. Una niña de 9 años empezó a hiperventilar silenciosamente. Su madre la abrazaba, cubría su boca suavemente pero firme, susurraba al oído: «Shh, mi amor, shh, todo estará bien». Los alemanes eventualmente se fueron, declarando la iglesia limpia. Pero Andrés sabía que volverían. Danaglen's primera inspección era reconocimiento. Si las sospechas continuaban, inspecciones subsecuentes serían más intensivas. La segunda inspección llegó en enero de 1944, esta vez con equipo más sofisticado.
taladros para tomar muestras del piso, micrófonos sensibles para detectar sonidos subterráneos, perros entrenados para detectar presencia humana por olor. Los perros eran amenaza seria. André había anticipado esto y trabajado con Marcel para implementar contramedida. Esparcieron a través de la iglesia sustancia que Marcel había creado. Mezcla de vinagre, pimienta y hierbas fuertes que confundía los sentidos caninos. Los perros olfateaban frenéticamente, pero no podían fijar ubicación específica. Todo olía igualmente extraño para ellos. Esta inspección duró 9 horas. Los alemanes taladrizaban en el piso de la cripta, tomando muestras que luego analizarían. André rezaba silenciosamente que los túneles fueran suficientemente profundos, que los taladros no alcanzaran. Sus oraciones fueron respondidas. Los túneles estaban 6 metros abajo. Los taladros solo alcanzaban 3 metros, pero la presión psicológica era inmensa. Cada inspección significaba horas de terror absoluto para los refugiados. Varios desarrollaban síntomas de estrés postraumático, pesadillas intensas, respuestas de sobresalto exageradas, ansiedad crónica. Simón trataba estos síntomas con combinación de consejo y sedativos suaves, pero los recursos eran limitados. Después de la segunda inspección, André convocó reunión secreta con su núcleo interno. Marcel, Henri, Simón. Discutieron si deberían evacuar el refugio, mover a los refugiados a ubicaciones diferentes. Es demasiado peligroso, argumentaba Henri. Eventualmente los nazis encontrarán los túneles. Es cuestión de tiempo. ¿A dónde los moveríamos?, respondía Marcel. Cada ubicación alternativa tiene riesgos iguales o mayores. Al menos aquí tenemos infraestructura establecida, protocolos probados. Los refugiados están psicológicamente frágiles, agregaba Simón. Moverlos ahora, después de meses establecidos aquí, podría quebrarlos mentalmente. André escuchaba todos los argumentos y tomaba decisión ejecutiva. Nos quedamos. Hemos estado bajo la protección de Dios hasta ahora. Continuaremos confiando en esa protección, pero debemos mejorar nuestras precauciones. Implementaron nuevas medidas de seguridad. Establecían vigías permanentes las 24 horas, observando acercamientos a la iglesia. Instalaban campanas secundarias activadas por cables desde múltiples ubicaciones en caso de que la principal fuera incapacitada. Aumentaban simulacros de evacuación, reduciendo tiempo de respuesta de 3 minutos a 90 segundos. Pero ninguna precaución podía eliminar riesgo fundamental. 31 personas escondidas producían evidencia de su existencia simplemente viviendo. Consumían comida que debía comprarse. Producían desperdicios que debían eliminarse. Requerían suministros médicos que debían obtenerse. Cada transacción era punto potencial de fallo. Entonces, llegó la traición. Parte 8. La traición y la redada final. Philippe Gaston era joven francés de 25 años, oportunista que había encontrado empleo lucrativo trabajando como informante para la Gestapo. Philippe no tenía ideología particular, ni antisemitismo fuerte, ni convicción política. Simplemente reconocía que los alemanes pagaban bien por información y que la moral era lujo que no podía permitirse durante ocupación. Para julio de 1944, mientras fuerzas aliadas avanzaban después del día D, Philippe sabía que el tiempo de colaboración lucrativa se acababa. Los alemanes pronto serían expulsados de Francia, y colaboracionistas como él enfrentarían juicios y probablemente ejecución. Necesitaba entregar algo grande a sus patrones nazis, algo que justificara evacuar a Alemania con ellos cuando retiraran. A través de conversaciones casuales en cafés, Philippe había escuchado susurros sobre un sacerdote en Saint-Pierre que ayudaba a personas.
Los detalles eran vagos, pero el patrón era claro. Refugiados entraban a la iglesia y desaparecían. Philippe observó Saint-Pierre durante 2 semanas, notando tráfico nocturno irregular, personas entrando con bultos durante ventanas específicas de tiempo. El 10 de agosto de 1944, Philippe reportó sus sospechas al Hauptsturmführer Barman. Creo que los judíos están siendo escondidos bajo la iglesia de Saint-Pierre. No puedo probarlo, pero todos los indicadores están allí. Barman, frustrado por inspecciones previas que no habían revelado nada, decidió intentar táctica diferente. En lugar de inspección abierta, montaría redada sorpresa nocturna diseñada para atrapar a gente in situ antes de que pudiera esconderse. La fecha fue establecida: 15 de agosto de 1944, medianoche. Lo que ni Philippe ni Barman sabían era que Thérèse Moreau, la operadora de Milan Center SEM Telegrama, había interceptado comunicaciones sobre la redada planeada. Inmediatamente pasó advertencia a André a través de encuentro de emergencia el 14 de agosto a las 4 p.m. André enfrentaba decisión imposible. Tenía aproximadamente 8 horas para decidir: evacuar inmediatamente a todos los refugiados, arriesgando exposición durante el movimiento masivo, o mantenerlos en el refugio apostando que los nazis, una vez más, no encontrarían los túneles. Convocó a su núcleo interno. El debate era intenso. «Debemos evacuarlos ahora», insistía Henry. «Esta vez los nazis vienen con intención de encontrar algo. Serán más metódicos». Evacuación de 31 personas simultáneamente es imposible sin detectar, argumentaba Marcel. Alguien los verá, alguien reportará, arrestarán a todos en la calle. ¿Qué quieren los refugiados?, preguntaba Simón. André había consultado con varios líderes entre los refugiados. Su respuesta era unánime. Confiamos en su juicio, padre. Hemos sobrevivido hasta ahora bajo su guía. Continuaremos confiando. André tomaba la decisión basada en cálculo de probabilidades. Evacuación garantizaba exposición de al menos algunos refugiados. Permanecer en el refugio ofrecía posibilidad de que los nazis otra vez no encontraran los túneles. Nos quedamos. Implementamos protocolo de silencio absoluto. Preparamos para evacuación de emergencia si los nazis descubren la entrada. Pero hasta ese momento, permanecemos ocultos. La noche del 15 de agosto de 1944 llegó. A las 11:30 p.m., los vigías reportaron movimiento de tropas alemanas acercándose a Saint-Pierre desde múltiples direcciones. Era fuerza masiva: 30 soldados, camiones, equipo de perforación. Las campanas de alarma sonaron. 31 personas bajo tierra entraron en protocolo de silencio. André, Betsy y Marcel permanecieron en la iglesia arriba, proyectando normalidad. A medianoche exactamente, las tropas alemanas rodearon Saint-Pierre. Barman ordenó que las puertas fueran derribadas. Soldados inundaron la iglesia, gritando órdenes, moviendo equipamiento. «Esta vez no se escaparán», declaró Barman. «Sé que están aquí. Los puedo sentir». Comenzó la inspección más metódica hasta entonces. Los alemanes no dejaron nada sin revisar. Desmantelaron altares menores, arrancaron tablas del piso, taladrizaron en paredes. Llevaron equipo sónico que detectaba espacios huecos detrás de superficies sólidas. Llegaron al altar de Santa Catalina. Un soldado notó algo. «Herr Hauptsturmführer, este altar parece diferente. Las marcas en el piso sugieren que ha sido movido». El corazón de André se detuvo. Barman inspeccionó personalmente el altar. Efectivamente, marcas sutiles en el piso de piedra indicaban movimiento repetido. «Muévanlo», ordenó. Soldados intentaron mover el altar. Era inmensamente pesado. Requirió 6 hombres empujando coordinadamente para finalmente deslizarlo,
Detrás del altar, la puerta de piedra. ¿Qué es esto, padre?, preguntó Barman con sonrisa triunfante. Una puerta antigua, respondió André con calma que no sentía. Conduce a extensión de la cripta que fue sellada hace siglos por razones estructurales. Es peligroso entrar allí. Abrimos, ordenó Barman. Los soldados forzaron la puerta. Se abrió revelando oscuridad y escaleras descendiendo. Bajo tierra, 31 personas escucharon la puerta abrirse. Era el sonido de su descubrimiento, su condena, su fin. Algunos comenzaron a llorar silenciosamente. Otros rezaban. Todos sabían que habían sido encontrados. Barman descendió las escaleras con linterna, seguido por 4 soldados con rifles. Llegaron a la cripta extendida. La linterna iluminó. Nada. Paredes de piedra antiguas, escombros, evidencia de colapso estructural exactamente como André había descrito. Barman inspeccionó minuciosamente. Golpeó las paredes buscando espacios huecos. Todo sonaba sólido. Lo que Barman no sabía era que estaba en sección de los túneles que André, Marcel y Henri habían específicamente preparado como señuelo. Habían creado esta área para parecer exactamente lo que André afirmaba. Extensión antigua y peligrosa de la cripta, estructuralmente insegura, sin conexión a espacios habitables. Los túneles reales que albergaban los 31 refugiados estaban 100 metros más allá, accesibles a través de pasaje que había sido tan hábilmente camuflado que parecía pared sólida. Barman pasó 45 minutos inspeccionando el señuelo. Finalmente, frustrado y enfrentando la realidad de que mantener 30 soldados toda la noche era recurso desperdiciado, tomó decisión. Está limpio. Otra falsa alarma. Retiramos. Bajo tierra, más allá de la pared falsa, 31 personas escucharon las botas alemanas retirándose, subiendo las escaleras, la puerta cerrándose. Esperaron en silencio absoluto por 2 horas adicionales, asegurándose de que los alemanes no regresaran. Cuando finalmente André dio la señal de que era seguro, la liberación era casi espiritual. Las personas abrazaban, lloraban, reían histéricamente. Habían sobrevivido la prueba final. Pero André sabía algo que ellos no sabían todavía. Esto había sido demasiado cerca. Philippe Gaston había sido lo suficientemente preciso que los nazis ahora tenían Saint-Pierre marcada permanentemente. Futuras inspecciones serían aún más intensivas. 31 personas habían sobrevivido esta noche, pero ¿sobrevivirían la próxima? Parte 9. Liberación y legado. La próxima redada nunca llegó porque el 3 de septiembre de 1944, Lille fue liberada por fuerzas británicas. Las tropas alemanas, en retirada caótica, evacuaron sin tiempo para inspecciones finales de iglesias sospechosas. Cuando los tanques británicos entraron a Lille, André estaba celebrando misa matutina en Saint-Pierre. Interrumpió el servicio cuando escuchó motores de tanques afuera. La congregación salió corriendo a las calles, gritando, llorando, abrazando a soldados británicos que miraban asombrados la euforia. André descendió a los túneles por última vez como refugio. Las 31 personas que habían vivido bajo tierra por meses, algunos por más de un año, miraron cuando él llegó a la cámara principal. Ha terminado, anunció simplemente. Lille es libre. Los alemanes se han ido. Pueden salir. El silencio inicial, luego explosión de emoción. Las personas lloraban, se abrazaban, reían, oraban. Algunos colapsaban de alivio abrumador. Otros permanecían aturdidos, incapaces de procesar que la pesadilla había terminado. La emergencia fue gradual durante las siguientes horas. Primero subieron a la cripta turística, luego a la nave principal de la iglesia, luego finalmente afuera a luz solar plena. Muchos necesitaban ayuda caminando, sus cuerpos debilitados por meses de movimiento limitado. Sus ojos, acostumbrados a oscuridad,
dolían con brillantez del sol de septiembre. Una mujer de 50 años que había pasado 14 meses bajo tierra se arrodilló en el piso de la iglesia y besó las piedras, sobrecogida por gratitud de estar en espacio abierto. Un hombre de 30 años corrió afuera y simplemente miró el cielo por 20 minutos, lágrimas corriendo por su rostro. Los 3 niños Rosenberg jugaban en la calle, girando en círculos, gritando con alegría pura de espacio ilimitado. Las autoridades de liberación francesas eventualmente documentaron la operación de rescate en Saint-Pierre. Sus registros confirmaban que 31 personas habían sido salvadas por el refugio subterráneo de André Lemaire. 31 judíos que de otra manera habrían sido deportados a Auschwitz o Treblinka. 31 personas que vivieron para ver la liberación. 31 testimonios vivientes de que la resistencia era posible. André nunca buscó reconocimiento. Cuando periodistas después de la guerra lo contactaban para entrevistas, declinaba cortésmente. No hice nada heroico, insistía. Simplemente hice lo que cualquier persona decente habría hecho bajo las circunstancias. Pero la gente que salvó no estaba de acuerdo. Para ellos, André Lemaire era literalmente salvador, hombre que arriesgó todo para darles oportunidad de sobrevivir. Sarah Goldstein, la primera refugiada, vivió hasta 1962, muriendo a los 83 años, rodeada por 5 nietos, que nunca habrían existido si ella hubiera sido deportada en 1941. Antes de morir, escribió carta a André. Me dio más que vida. Me dio dignidad en momento cuando el mundo decía que no la merecía. Me recordó que la humanidad persiste incluso en oscuridad más profunda. Los Rosenberg emigraron a Estados Unidos después de la guerra. Los 3 niños, traumatizados por sus meses bajo tierra pero vivos, eventualmente se recuperaron con terapia y amor familiar. Mark se convirtió en psicólogo especializado en trauma infantil. Elena se convirtió en arquitecta. David se convirtió en historiador del Holocausto. Los 3 dedicaron sus carreras profesionales a asegurar que historias como la de André Lemaire fueran recordadas. Isaac Levy, el profesor de matemáticas, regresó a enseñar en la Universidad de Lille después de la liberación. Pasó el resto de su carrera dando conferencia anual sobre matemáticas de la supervivencia, donde discutía la logística del refugio subterráneo en términos de probabilidades, geometría espacial y teoría de optimización. Para él, su supervivencia no era milagro, sino resultado de ingeniería inteligente y planificación meticulosa. André continuó sirviendo como sacerdote de Saint-Pierre hasta su retiro en 1966. Nunca habló públicamente sobre el refugio, excepto cuando era directamente preguntado. Y entonces solo proporcionaba hechos básicos sin embellecimiento. Murió en 1978, a los 77 años, rodeado por feligreses que lo amaban, pero muchos de los cuales nunca supieron completamente lo que había hecho durante la guerra. En 1985, Yad Vashem, en Israel, reconoció a André Lemaire póstumamente como justo entre las naciones, honor reservado para no judíos que arriesgaron vidas salvando judíos durante el Holocausto. Su nombre fue grabado en el Muro de Honor en Jerusalén, junto a miles de otros que eligieron resistencia sobre complicidad. Los túneles bajo Saint-Pierre fueron oficialmente preservados como sitio histórico en 1990. La iglesia ahora ofrece tours donde visitantes pueden descender a los túneles, ver las literas donde refugiados durmieron, caminar por los pasajes donde 31 personas existieron en limbo entre vida y muerte. Es experiencia profundamente conmovedora. Los visitantes reportan sensación de claustrofobia inmediata al entrar a la cámara principal, incluso sabiendo que están perfectamente seguros. Imaginar vivir allí por meses es casi imposible.
pero 31 personas lo hicieron y sobrevivieron. La historia de André Lemaire y los túneles de Saint-Pierre demuestra verdad fundamental sobre resistencia. No requiere superpoderes o heroísmo sobrenatural. Requiere personas ordinarias, tomando decisión extraordinaria de que algunos principios son más importantes que seguridad personal. André era sacerdote de mediana edad, sin entrenamiento militar, experiencia en resistencia o ambiciones heroicas. Pero cuando confrontado con elección entre complicidad pasiva en genocidio o resistencia activa arriesgada, eligió resistir. Y esa elección salvó 31 vidas. Los nazis nunca descubrieron que un pastor ocultaba 30 judíos bajo el suelo de la iglesia, porque subestimaron fundamentalmente lo que fe puede motivar, lo que ingenio medieval puede lograr, y lo que gente ordinaria puede hacer cuando deciden que la humanidad es no negociable. Klaus Barbmann, el oficial de Gestapo que lideró las redadas de Saint-Pierre, sobrevivió la guerra. Fue juzgado por crímenes de guerra en 1947, condenado, ejecutado por pelotón de fusilamiento en 1948. Sus últimas palabras reportadas: sabía que estaban allí. Sabía que los estábamos perdiendo. Nunca entendimos cómo. Philippe Gaston, el informante que traicionó la ubicación del refugio, fue arrestado durante purgas post-liberación de colaboracionistas. Fue juzgado, condenado por traición, ejecutado en 1945. Ninguno de los refugiados que intentó entregar asistió a su ejecución. Ya no importaba. Marcel Fontaine, Henri Dubois, Simone Laurent, Thérèse Moreau, Maurice Klein y docenas de otros miembros de la red que hicieron posible el refugio vivieron vidas tranquilas después de la guerra. Ninguno buscó reconocimiento. Cuando ocasionalmente se reunían en aniversarios, no hablaban de heroísmo, sino de suerte, gracia, providencia. La lección final de los túneles de Saint-Pierre no es sobre arquitectura o logística, es sobre carácter. Los nazis construyeron un sistema basado en asunción de que la mayoría de gente elegirá autopreservación sobre principio, que el miedo domina la conciencia, que el poder bruto supera la resistencia moral. André Lemaire y su red probaron esa asunción equivocada. 31 veces equivocada. El refugio de 6 metros bajo Saint-Pierre era pequeño. 8 metros por 12 metros de espacio medieval que se sentía como tumba. Pero ese espacio minúsculo derrotó máquina de muerte industrial nazi más efectivamente que muchas operaciones militares. Porque cada vida salvada era victoria que los nazis no podían revertir. Cuando visitantes hoy bajan a esos túneles, cuando tocan las paredes de piedra, cuando se paran en oscuridad e imaginan meses allí, a menudo preguntan a los guías: ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo mantuvieron la cordura? La respuesta es simple y profunda. Sobrevivieron porque sabían que alguien arriba se preocupaba lo suficiente por arriesgarse. Sobrevivieron porque no estaban escondidos de la humanidad, sino escondidos por la humanidad. Sobrevivieron porque un sacerdote decidió que el mandamiento de amar al prójimo no era sugerencia opcional, sino imperativo absoluto. Los túneles permanecen. Barthélemy Strat 19 permanece. Las historias permanecen, y permanecen como recordatorio. Cuando confrontamos mal que demanda complicidad, tenemos elección. La elección es difícil, peligrosa, costosa, pero siempre existe. André Lemaire la hizo. 31 personas vivieron por ella. Los nazis nunca lo descubrieron, nunca lo entendieron, nunca lo encontraron, y por eso perdieron.